Hola a todos y bienvenidos a Ecos de la Peronidad, un espacio de reflexión académica y ciudadana donde analizamos distintos aspectos que forman parte de la realidad de nuestro país. En esta oportunidad, y como parte de nuestra actividad PS3 del curso de Realidad Nacional y Globalización, vamos a recorrer tres temas muy importantes para comprender cómo funciona y cómo ha cambiado el Perú en las últimas décadas. Primero, hablaremos sobre las bases del Estado de Derecho en la actualidad y la importancia de la legalidad, la legitimidad y la división de poderes. Luego, analizaremos el fenómeno de la migración interna peruana y cómo éste transformó la sociedad, las ciudades y la identidad nacional. Finalmente, cerraremos con la cultura chicha, considerada una de las expresiones culturales más representativas del Perú moderno. Además de explicar estos temas, también compartiré algunas reflexiones personales sobre cómo estos procesos siguen influyendo en nuestra vida cotidiana y a la manera en que entendemos la peruanidad. Así que acomódate y acompáñame durante estos próximos minutos. Empecemos. Para empezar, debemos entender qué es el Estado de Derecho. Básicamente, se trata de un sistema donde todas las personas y autoridades están sometidas a la ley y a la Constitución. Esto significa que nadie puede actuar por encima de las normas, ni siquiera quienes gobiernan. El Estado de Derecho no apareció de un día para otro. Es el resultado de muchos procesos históricos en los que las personas lucharon contra los abusos del poder y buscaron proteger sus derechos, libertades y seguridad. Actualmente existen algunos elementos fundamentales para que un país pueda considerarse realmente un Estado de Derecho. Entre ellos destacan la separación de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. La separación de poderes permite que el poder del Estado no se concentre en una sola persona o institución. Por eso, existen tres poderes principales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene funciones distintas y debe actuar de manera equilibrada para evitar abusos. Otro aspecto importante es la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. La legalidad se refiere a que algo esté de acuerdo con las leyes y la Constitución. En cambio, la legitimidad tiene relación con el respaldo y la aceptación de la población hacia las autoridades o decisiones del Estado. En el Perú muchas veces vemos situaciones donde algo puede ser legal, pero no necesariamente legítimo para la ciudadanía. Esto ocurre especialmente cuando existe desconfianza política, corrupción o sensación de injusticia. Por eso, el Estado de Derecho no solo depende de tener leyes escritas, sino también de que las personas crean en las instituciones y sientan que sus derechos realmente son protegidos. Personalmente considero que el principal problema del Estado de Derecho en el Perú no está en la teoría, sino en la práctica, sobre el papel de nuestras instituciones y las leyes que parecen correctas, pero muchas veces en la realidad no funcionan como deberían. La constante crisis política, los enfrentamientos entre el poderes del Estado y la percepción de impunidad hacen que la población pierda confianza en las autoridades. Creo que uno de los mayores retos de nuestra generación es fortalecer la institucionalidad y exigir que las leyes se apliquen de manera justa para todos, porque cuando el equilibrio de poderes se debilita, quienes más terminan afectados son los ciudadanos comunes. Pasemos ahora al segundo tema, la migración interna peruana y sus expresiones culturales. Desde la década de 1950, millones de personas migraron desde las zonas andinas y rurales hacia las grandes ciudades del país, principalmente Lima. Este proceso cambió completamente la composición social y cultural del Perú. El país dejó de ser mayoritariamente rural para convertirse en una sociedad urbana. Muchos migrantes llegaron buscando mejores oportunidades económicas, educación y acceso a servicios básicos. Sin embargo, al llegar a las ciudades tuvieron que enfrentar pobreza, discriminación y falta de apoyo estatal. El antropólogo José Matos Mar describió este fenómeno como un desborde popular, porque las migraciones crecieron más rápido de lo que el Estado podía controlar o atender. A pesar de todas las dificultades, los migrantes lograron construir nuevas formas de vida. Crearon barrios pequeños, mercados y redes de apoyo entre familias y comunidades. Por otro lado, Hernando de Soto destacó que el espíritu emprendedor de muchos migrantes, quienes encontraron forma de sobrevivir económicamente, incluso dentro de la informalidad. Gracias a este proceso,
Las ciudades comenzaron a mezclarse culturalmente. Las costumbres andinas, amazónicas y costeñas empezaron a convivir y a transformarse mutuamente. La comida, la música, las fiestas, el lenguaje y hasta la forma de vestir fueron cambiando con el tiempo. Todo esto ayudó a construir una identidad peruana, mucho más diversa y multicultural. Desde mi punto de vista, la migración interna ha sido uno de los cambios sociales más importantes de la historia del Perú. Aunque muchas familias sufrieron discriminación y pobreza al llegar a las ciudades, también demostraron una enorme capacidad de adaptación y esfuerzo. Creo que gracias a los migrantes, el Perú se volvió un país más diverso, más dinámico y más representativo de todas sus regiones. Además, este proceso nos enseña que la identidad peruana no es algo fijo ni cerrado, sino una mezcla constante de culturas, experiencias y tradiciones. Hoy en día, gran parte de lo que vemos en Lima y en otras ciudades del país tiene raíces en estas migraciones, que transformaron el Perú desde abajo. Todo este proceso migratorio dio origen a nuevas expresiones culturales. Una de las más importantes es la cultura chicha. Durante muchos años, el término chicha fue utilizado de manera despectiva para referirse a lo informal o popular. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una expresión auténtica de la identidad urbana peruana. La cultura chicha mezcló elementos andinos con influencias modernas y globales. Esto puede verse claramente en la música, especialmente la cumbia andina o chicha, donde se combina ritmos tropicales con melodías tradicionales y guitarras eléctricas. Pero la cultura chicha no solo está en la música, también aparece en los carteles con colores intensos, en los mercados populares, en el transporte urbano y en muchas formas de emprendimiento. Además, representa el esfuerzo de miles de familias migrantes que adaptaron sus costumbres a la vida urbana, sin perder completamente sus raíces. La cultura chicha demuestra que la globalización no necesariamente elimina las identidades locales. Muchas veces ocurre lo contrario, las culturas se transforman y encuentran nuevas maneras de expresarse. Personalmente, considero que la cultura chicha representa uno de los rostros más reales y auténticos del Perú actual. Aunque antes era vista con prejuicios, hoy podemos entender que refleja creatividad, resistencia y capacidad de adaptación. Para mí, la cultura chicha simboliza el esfuerzo de millones de personas que construyeron su lugar en la ciudad sin dejar atrás sus raíces culturales. Además, demuestra que la identidad peruana puede modernizarse sin perder su esencia. Como conclusión, puedo decir que ver estos tres temas están profundamente conectados, ya que el Estado de Derecho busca garantizar una convivencia justa y ordenada. La migración interna transformó la composición social y cultural del país, y la cultura chicha terminó convirtiéndose en una expresión visible de ese nuevo Perú diverso y emergente. Todos estos procesos ayudan a entender que la peruanidad está en constante construcción y cambio. Espero que este episodio haya servido para reflexionar un poco más sobre nuestra realidad nacional y sobre cómo la historia, la cultura y las instituciones influyen en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Ecos de la Peruanidad. Hasta una próxima oportunidad.